Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy estoy con nuestro querido amigo, el doctor José Antonio García Ochoa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Y otra vez reiterándome agradecimiento por la invitación para hablar de temas tan interesantes. Así es. Pues vamos a hablar del caso Tzompactle Tecpile, ¿eh? Y otros contra México, ¿no? Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bueno, acaban de condenar al Estado mexicano otra vez, ¿verdad? Y sobre todo que tiene que ver con el tema del arraigo, ¿no? Y de la prisión preventiva oficiosa. Platícanos de este asunto, amigo. Sí, es un asunto muy interesante porque, como bien señalas, es una condena otra vez al Estado mexicano, en donde tiene que ver el arraigo y pronunciamientos también de la prisión preventiva oficiosa. Tzompactle Tecpile es un asunto que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivado de una detención arbitraria ocurrida en la carretera Veracruz-México, y en donde precisamente los arraigan a los hermanos Tzompactle, los detienen por muchos años y después son considerados inocentes. ¿Cuál es el tema aquí? El tema relevante es la inconvencionalidad del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Todos sabemos que el arraigo está en la Constitución, que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, y la Suprema Corte ha dicho que un artículo constitucional no puede ser inconstitucional, pero sí podría ser inconvencional. Y aquí tiene que ver la contradicción de Tesis 293 del 2011, tan afamada, en donde establece que los tratados y la Constitución no se relacionan en un plano de jerarquía, sí, porque los dos sirven como un parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, la Corte dijo que cuando existan restricciones constitucionales, debe estarse las restricciones constitucionales. Lo que diga la Constitución. Lo que diga la Constitución. Así el tratado establezca un derecho humano y la Constitución lo restrinja, hay que estar a lo que diga la Constitución. Sin embargo, esta parte ya ha sido cuestionada. Nosotros aquí desde la academia cuestionamos la interpretación que debía darse a este pronunciamiento de la Corte, porque el artículo 29 constitucional habla de restricciones constitucionales, el 29. Y aquí, ¿qué pasa con el arraigo? Que también es una restricción a la libertad personal. Nos preguntamos, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Como regla de trato. No, y estás ahí detenido. Estás detenido para investigarte. Para investigarte estás detenido. Y la prisión preventiva oficiosa, entiéndase, aquella en donde basta que se comete uno de los delitos previstos en la Constitución para que se le detenga a la persona de oficio. Ya no hay que justificar actualmente en México. Por eso es que esta sentencia es tan importante, porque en esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho en otros asuntos, establece unos parámetros que debe cumplir todos los estados. Dos artículos relevantes. El artículo 2 de la Convención establece que los estados contratantes deberán de adoptar sus disposiciones constitucionales y legales con la finalidad de dar cumplimiento y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución. Pero el artículo 27 de la Convención de Viena, de los derechos de los tratados, establece que ningún Estado puede invocar disposiciones de derecho interno, inclusive constitucionales, para incumplir lo previsto en los tratados. Por ello no podríamos invocar la disposición de derecho interno, arraigo y prisión preventiva oficiosa para incumplir con el principio de presunción de inocencia previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, fíjate que destaqué dos párrafos muy interesantes que, si me permites, quisiera darle lectura, sí, claro, porque abonarían al entendimiento del criterio de la Corte Interamericana. Y es el párrafo 97, que dice: la Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que, aquí podemos tomarlo como un escrutinio, como un test que hay que realizar estas medidas, se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho. 2. Esas medidas cumplan con los 4 elementos de test
de proporcionalidad, es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima, con la Convención Americana de Derechos Humanos, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permite evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Actualmente, cuando se comete uno de los delitos que prevé la Constitución, de oficio, se decreta la prisión preventiva. Sí, no le dan oportunidad al juez de poner los elementos, ¿no? Exacto. Particulares, ¿no? Sí, bueno, y la ¿no? Corte dice, y ojo, aquí también hay que precisar esto, querido amigo, que no estamos a favor de que desaparezca la prisión preventiva. No, sí la oficiosa, que se justifique toda prisión preventiva. Y aquí la Corte Interamericana ya lo dijo. Hay que hacerle un examen, hay que motivar. Vamos a detener, o el juez de control va a detener en forma oficiosa como medida cautelar, que dicho sea de paso, es la más gravosa, porque hay otras medidas cautelares. Si se va a aplicar esta medida, por lo menos que se justifique, que se razone. Hay peligro del sujeto pasivo del delito, hay peligro de que la persona se sustraiga a la justicia, que se motive, que se demuestre, y si se reúnen los elementos que aquí ha establecido en el párrafo 97 la Corte Interamericana, que se decrete la prisión preventiva, pero no sin justificarla, no de oficio. Y aquí viene el tema sumamente interesante, amigo, que también quisiera destacar, como ya lo hice, del artículo 27. En el párrafo 118 dice: corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que tenemos ya una jurisprudencia? Porque es jurisprudencia. Y esta contradicción que tanto se ha invocado, 293 del 2011, establece un bloque de constitucionalidad donde impone a los operadores jurídicos aplicar en forma obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Desde el año 88, ¿no? Creo que somos parte de la... Sí. Aceptamos la jurisdicción, ¿no? Ahora sí que de la Corte. Y aquí el tema interesante, yo veo, ¿qué van a hacer los operadores jurídicos a partir de esta ejecutoria? ¿Qué deben de hacer los abogados postulantes? ¿Qué va a pasar? Una reflexión sumamente interesante es, ¿qué va a pasar con todas las personas a las que se les ha decretado prisión preventiva oficiosa? ¿Del arraigo también? Y el arraigo, ¿qué va a pasar a partir de esta sentencia? ¿O qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar? Que ya se debe de motivar, que los abogados podrán promover revisión, ¿sí? Solicitar al juez la revisión de la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de demostrar que no hay elementos que justifiquen la detención, y si los hay, pues seguirá detenido. Pero si no hay elementos, deberá la persona deberá de llevar el procedimiento no en prisión, que es una de las notas distintivas o de los vertientes del derecho a la presunción de inocencia, ser tratado como inocente. Y aquí también quisiera destacar un párrafo que es el 173 de la Corte, donde dice: la Corte nota que el Estado manifestó que actualmente contaba con un sistema penal acusatorio. Las dos figuras analizadas en este capítulo resultan inconvencionales, porque precisamente vulneran algunos de los principios de ese sistema, como el principio de contradictorio, la igualdad de armas entre las partes en el proceso, la inmediación y la publicidad. Escuché, amigo, una reflexión, una postura muy interesante de un juez de distrito, a quien quiero darle un reconocimiento, mi admiración, porque gracias a estos jueces nos permite confiar en el Poder Judicial de la Federación, juez de apellido Osorio, en donde él se ha manifestado a favor de hacer una revisión de los asuntos que estén en prisión preventiva oficiosa.
a la luz de la obligación que le impone a los operadores jurídicos esta jurisprudencia. Todos aquellos, insisto, que estén en prisión preventiva oficiosa, hay que motivar, los abogados defensores, la revisión con apoyo en la sentencia Sompaxle-Tecpile, que da los elementos, da los argumentos para precisamente solicitar esta revisión, y también, ¿por qué no?, la 293 del 2011, porque la 293 del 2011 sostiene enfáticamente la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los operadores jurídicos. Y fíjate que acá hay una parte interesante que dice, por otra parte estableció que la aplicación de la figura del arraigo habría constituido una medida de carácter punitivo y no cautelar, ¿no? O sea, pues es una pena, ¿no? Y todavía ni siquiera están investigando penas, ¿no? Entonces, sí es un tema de mucho pensar. ¿Cuántas personas han estado en esos temas, no? O sea, pero bueno. ¿Y algo más para cerrar, amigo? Sí, importante destacar, insisto mucho en esto, no estamos a favor de que se elimine la prisión preventiva, no. Estamos a favor de que se justifique la prisión preventiva. No estamos diciendo que derivado de esta ejecutoria, todas aquellas personas a las que se les decretó prisión preventiva oficiosa deban de salir. No se confunde esta situación. Lo que estamos a favor es que se motive, que se justifique. Si hay justificación para que una persona esté en prisión preventiva, que esté en prisión preventiva. ¿Cómo qué justificación? Que haya peligro de sustracción de la justicia, que haya peligro para las personas víctimas del delito. Si eso está justificado, que exista la prisión preventiva y que esté en prisión preventiva. Pero, si no está justificado, no deberá estar en prisión preventiva. Esto es, el delito por sí no justifica la prisión preventiva. Ya lo dijo, va a sonar como un eslogan de un programa que hay por ahí, ya lo dijo la Corte, pero en este caso ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, hoy somos condenados como Estado, ya hay precedentes de otros estados, ya hay una sólida jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, en donde se pediría, como este juez Osorio, que reitero mi reconocimiento, creo que da unas herramientas para los jueces locales, federales, empiecen a aplicar este criterio y no esperemos o no esperen a que exista una reforma constitucional. Lo dijo él y quiero también yo reiterarlo porque me sensibilizó mucho. Esto es por los Sompaxle-Tecpile. Por los Sompaxle-Tecpile, para que no haya más Sompaxle-Tecpile detenidos en forma injustificada, con unas violaciones graves a derechos humanos, no solo a las personas indiciadas, sino todo su entorno. Esto es por la sociedad, por aquellos jueces que tienen el valor de realmente ejercer la función para la que fueron designados, donde ellos dicen guardar y hacer guardar la Constitución. Y esto, a partir de la reforma del 2011, es parte de la Constitución. Derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Muy bien, amigo, pues muy interesante este caso, complicado de pronunciar también. Tecpil, pero bueno. Y Gustavo Robles López, ¿no? Por parte de agentes policiales en la carretera de Veracruz a la Ciudad de México, ¿no? Eso ocurrió el 12 de enero del año 2006 y mira hasta cuándo se vino resolviendo, ¿no? Pero te agradezco mucho tu opinión, tu estudio del caso y pues bueno, esperemos que este video les sirva a todos para poder conocer mejor qué pasó con esta sentencia en contra del Estado mexicano. Y amigo, pues agradecerte la oportunidad de platicar contigo. El agradecimiento es mío. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues también los invitamos, aprovecho para invitarlos a estudiar con nosotros la maestría en Derecho Constitucional, donde el doctor da clase y también el doctorado en Derecho aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Muchas gracias. Soy Cuej.